Bien, ya estamos acompañados por Luis Aparicio, integrante del CECIN, Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, para hablar un poco de lo que es el 2 de abril y en realidad Malvinas y el legado que ha dejado sin dudas y que tenemos. ¿Cómo estás, Luis? Gracias por venirte. ¿Qué tal, Rizo? Muy bien. Bien, muchas gracias por invitarme. Por favor. Luis, pensábamos como para arrancar, ¿en qué momento del CECIN los agarró este 2 de abril, la semana pasada? Bueno, bien. Es decir, nosotros trabajamos todo, digamos, venimos trabajando así desde siempre, desde que... Perdón. Sí, no hay drama. No. Porque eso no sé cómo silenciarlo, honestamente, porque... No. Tiralo a la... Tac, chau, cero. Vamos a hacerla fácil. A ver. Bueno, yo me doy por ducho también, pero tampoco que tengo. Yo no me llevo muy bien con las nuevas tecnologías. No, yo tampoco. Me han Pasa. silenciado los grupos más activos y esos son otras cosas que no sé quién me las ha activado, porque yo mejor no preguntar, si no. No lo sé. Bueno, volviendo. Mira, bueno, el CECIN tiene, digamos, una rica historia y tenemos una multiplicidad de tareas y que no, digamos, es algo continuo. Es decir, nos agarra como todos los 2 de abril trabajando. Tenemos un montón de cosas que venimos llevando en el tiempo, pero bueno, tal vez, en este momento estamos muy preocupados, ¿viste? Muy preocupados por ciertas actitudes que no son de ahora, que vienen ya de este gobierno, que perjudican notablemente los aspectos soberanos, ¿no? La soberanía. Y realmente eso es lo que más preocupado nos tiene, ¿no? Si hablamos de soberanía, por ejemplo, ¿qué podemos porque por ahí hay algunos conceptos que propiamente ya tienen como cierta relevancia. La palabra en sí misma, soberanía, es muy fuerte y además tiene una connotación si uno lo pone en el término de Malvinas, soberanía. Claro. Pero si tenemos que explicarle a alguien que por casualidad se está cruzando en este momento con el video, ¿qué explicamos con soberanía? Mira, bueno, no soy un experto en la lengua, en el diccionario de la Real Academia, pero sí soberanía, digamos, es poder tener la toma de decisiones. O sea, es lo que te transforma en un país o en una colonia. Uno es soberano, en el caso de nosotros, la soberanía territorial, estamos hablando del tema Malvinas, pero también si vos no podés tomar decisiones económicas, eso también es pérdida de soberanía. O sea, la soberanía es multidimensional. Un pueblo que no puede tomar decisiones para proteger a los suyos, o sea, para digamos, buscar un destino de país, no es un pueblo soberano. Particularmente, lo que yo te decía es que expresiones que ha tenido el presidente este 2 de abril afectan notablemente los derechos, o sea, el camino por el cual Argentina reclama las islas después de la usurpación de los británicos en 1833. Es decir, él se metió con cosas que son hasta inconstitucionales, ¿no? Claro, temas que son inconstitucionales que seguramente también los vamos a ir repasando. Quiero llevarte un poquitito a ese 2 de abril del 82 puntualmente a esos días. ¿Cómo era? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo era eso? Bueno, era una vida un poco diferente, ¿no? Yo los envidio a todos ustedes. Nosotros tuvimos una infancia. La infancia fue, como todo chico, la infancia siempre es linda. Pero la época que teníamos que ser jóvenes coincidió con el inicio de la dictadura militar. Y también la época previa también era una época muy inestable, era una época donde realmente los padres tenían miedo que los chicos anden en la calle, y eso afectaba un montón de cosas. Pero bueno, nosotros nos criaron con anteojeras, o sea, los que nos tocó madurar de alguna manera durante lo que fue la dictadura, tuvimos... como te decía, es una formación que la pagamos, la generación lo ha ido pagando, ¿no? Es decir, no se podía hablar de casi nada, no nos podíamos juntar, todo. O sea, estabas acostumbrado, tenías que obedecer. Y así fue como, vino en un determinado momento. Yo había hecho el servicio militar, cosa que por suerte no existe más, en el año anterior.
antes de ir al servicio militar había rendido el examen de ingreso en la Facultad de Ingeniería y lo había aprobado, entonces fui al servicio militar. Salí a la primera baja, me fue muy bien, me pusieron de dragoneante, o sea que yo hice una colimba como la tenía que hacer. Y nos decían que si hubiera guerra, eso iba a cambiar, ¿no? Dos cosas. Sí. Primero, pedirte si te puedes acercar un poquito más al mic, porque Sí. si no se pierde un poco el sonido. Y después sí preguntarte, en esto voy a retomar un poco lo que te preguntaba Rizzo, ¿no? De cómo fue ese momento en el que a vos te convocan para Estaba de ir baja. a la guerra. Claro, yo estaba afuera, estaba estudiando, había retomado la facultad, estaba cursando primer año, había entrado a trabajar en una empresa constructora y me desayuno el 2 de abril que tomaron las Malvinas. A mí fue como que me cayó un telón negro porque me imaginé que iba a ir. Fue sorpresa. Pero bueno, en ese momento esas cosas eran inevitables, así que suponía que iba a ir y no había nada que puedas hacer al respecto. ¿Y cómo fue el momento de llegar a la isla? Hubo un par de pasos previos, pero bueno, en eso también fue, ya por ejemplo viajé en avión por primera vez, no conocía, nunca había andado en avión, Qué y loco me llevaron en eso. avión, sí. Y una cosa que si alguno tiene la posibilidad de ir, las Islas Malvinas son hermosas. Y desde el aire son particularmente hermosas. Uno ve como las costas recortadas, ves los colores que tienen esas entraditas y las bahías ensenadas, las playitas que se forman. Y realmente la primera vista que tuve de Malvinas fue preciosa, ¿no? Y aparte era como una cosa que se te salía del corazón del pecho, porque cierto, también tiene su propia historia, pero la escuela pública tuvo mucho que ver con meternos, con pintarnos el tema de Malvinas. O sea, Malvinas era un tema presente, no una guerra, pero que las Malvinas eran argentinas desde la escuela pública. Es decir, que cuando ustedes son convocados para ir a Malvinas, ya tenían conocimiento previo de la isla y de la historia de la isla. Teníamos el convencimiento de que las islas eran nuestras y poco y nada sabíamos, ¿no? En realidad encontramos un pueblo pastoril. Claro. Y sorpresa, en Malvinas no hay árboles. No hay árboles. No hay árboles en No Malvinas. hay árboles, hay neblinas. Es un clima insular, está en el medio del Atlántico Sur, pasa la corriente de Malvinas, es una corriente oceánica que es muy fría, que por eso tenemos nosotros las playas frías acá en la provincia de Buenos Aires, y es cambiante, todo el tiempo cambiante. Puede amanecer con sol y después llueve, después cae granizo, después viene un viento que te tira. Ahora, qué loco lo que vos decís, esto del desconocimiento de las islas antes de la guerra, y cómo ese desconocimiento también fue muy utilizado después por la dictadura militar, por la junta militar, para después contar cómo fue el relato de la guerra. Claro. En realidad, la hipótesis de conflicto con la cual a uno lo entrenaban en lo que era la instrucción en el servicio militar, porque el servicio militar uno que era, te enseñaban a utilizar las armas, éramos la reserva, digamos, de existir una guerra íbamos a ir. Eso fue una institución antigua de principios del siglo XX que fue superadora a lo anterior, que era la leva, que te llevaban a patadas, y como se puede leer en el Martín Fierro, ¿no? Te llevaban de los pelos a pelear. Bueno, eso fue superador. Pero el conflicto que Argentina tenía era con Chile. Nosotros hacíamos todos los... es más, lo siento por los queridos amigos chilenos, nos hacían gritar cuando pegabas en el centro, viva la patria, mate un chileno. Era lo que te decían. Sí. No, no es algo como para digamos, pero era la realidad. Y también el otra hipótesis de conflicto era que nos hacían entrenar mucho, era lo que ellos llamaban combate en localidad, es decir, es atacar para lo que ellos decían que era la subversión. O sea, eran las dos cosas que nos preparábamos. La guerra de guerrillas, digamos. Era la guerra contra el enemigo interno, o la guerra contra los chilenos. Jamás, de los jamases, en los 7 meses que estuve, ni en lo que veía o leía, estuvo la posibilidad de una guerra por las Islas Malvinas. Ahora vamos a compartir ahora algunas imágenes. Ahora le vamos a preguntar a Luis porque le hemos pedido que elija algunas imágenes para también que él
quiera contarnos qué cosa. Bueno, ahí ya vemos Bueno, una bandera del CECIN. Sí, eso es interesante. O sea, nosotros en realidad cuando fuimos a Malvinas las cosas no salieron como nos dijeron que iban a salir, las cosas salieron decididamente mal. Tuvimos una muy mala relación con los militares, que era nuestra propia tropa, amén de tener que pelear contra el enemigo inglés, y teníamos dos enemigos en realidad. Los que éramos soldados conscriptos. Entonces, cuando volvimos, espontáneamente en las ciudades grandes del país se formaron centros de excombatientes. El centro de excombatientes, entiéndase, el soldado colimba, conscripto, que se juntaba porque tenía cosas, porque estaba enojado, porque tenía cosas que hacer. No es que, o sea, fue como espontáneo. Y se creó el CECIN, se creó directamente cuando volvimos, pero también el centro de Buenos Aires, el centro de Lanús, en Rosario, en Mar del Plata, en todos lados CECIN. Entonces, las primeras luchas, esa foto la de recién, refleja, claro, eso, las primeras luchas que nosotros nos juntábamos para tener algún tipo de protección, porque bueno, cuando volvimos de Malvinas, los militares volvieron a sus cuarteles, y a nosotros a la calle. Claro, esto por ahí capaz que es un dato que pasa, no sé si desapercibido, pero que por ahí se olvida, me da la impresión, ahí también había un estado ausente para algunos, obviamente, para algunos que para habían todos participado, para los que eran oficiales, volvieron al cuartel y después empiezan estos focos a juntarse, vos me corregirás, ¿no? Porque justamente no hay como un estado que contenga lo que fue Malvinas. Bueno, empezó, volvimos y taza a taza cada cual a su casa. Los militares volvieron a sus cuarteles y nosotros a donde habíamos venido, pero bueno, mierda, nos pasó una guerra. Entonces, claro, entonces después vos volvías a tus afectos, a tu vida anterior, pero tu vida anterior ya estaba diferente. No todos reaccionábamos igual y empezó a surgir problemas o situaciones que, bueno, al estar todos en contacto, las compartíamos y las conocíamos, pero bueno, muchachos que volvieron y no tenían trabajo y patadita en el traste a rebuscártela a la calle. Algunos volvimos bueno, dependía de la contención que tuviera, como vos lo ibas manejando, pero bueno, había una gran cantidad de muchachos con problemas, ya con problemas psicológicos, pero sobre todo porque como que no entendían, fue un cachetazo muy duro y volvías de vuelta a estar en el ruedo. Particularmente, yo había acuñado esta metáfora. Yo cuando volví en Malvinas, estuve muy mal, estuve un mes en cama, había perdido muchísimos kilos, estaba muy flaco, y bueno, intenté retomar la facultad y retomar el trabajo ya lo tenía otro, y es como que yo veía que era un tren, viste, un colectivo en realidad, siendo de La Plata, que arrancaba y yo tenía que subirme como sea, ¿no? Entonces, viste, guardé toda una mochila, todo lo que sentía, y empecé a ir a la facultad a ver si podía salvar el año, empecé a buscar trabajo, y me reciclé en eso, ¿no? Años después, abrí la mochila y empecé a tratarlo. Pero bueno, esa imagen demuestra cuando los centros nos empezamos a organizar y armamos, bueno, ponerle una coordinadora de centros y empezamos a luchar de alguna manera para que el Estado nos ponga algún paraguas de alguna manera, sobre todo siempre haciendo, era muy típico en el CECIN, listas de necesidades, ¿viste? Claro. ¿Quién estaba más jorobado en esto? Estas cosas. Hay una foto en la que, si mal no interpreto, es en la isla misma. Quiero preguntarte, Luis, en la isla de los relatos que más se recuerdan, quiero preguntarte signos cuando uno habla de Malvinas y piensa en Malvinas. Unos son las zorras, otros son las armas, si funcionaban o no funcionaban. Había un poco esto, otros creo que es el tema de los alimentos que se enviaban para Malvinas y que se los quedaban los superiores y no llegaban a ustedes. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo trato de hablarte de las cosas como las sentía en el momento, porque también puedo hablarte hoy con el diario del lunes. Claro. En aquel momento nosotros pasábamos hambre. Esa foto que está ahí es en el Monte London, después que terminó, cuando todavía era la mañana siguiente cuando había empezado el combate en Monte London, que todos los que estábamos ahí, durante la noche fuimos tomados prisioneros, ¿no? Porque los ingleses nos atacaron. Es donde hay una cruz que suele verse
Sí, sí. En fotos, hay una cruz donde ahí fue el lugar, digamos, esa batalla en Monte London donde más bajas hubo, tanto de los ingleses en tierra, ¿no? Como de los argentinos, como de nosotros. Pero nosotros inexplicablemente prácticamente no, o sea, los últimos tiempos prácticamente no comíamos. Sí, faltó alimento, sí. Y otra cosa que para poder explicarte lo que vos me preguntas, las armas. No todas las fuerzas, evidentemente, obraron igual. El ejército es como que tenía que cubrir lugares y mandó gente. Cuando yo volví de que estaba afuera, que me reincorporan, les vi cuando le estaban entregando las armas a los muchachos que estaban haciendo la instrucción en ese momento, desde la clase nueva, los trajeron porque había que ir a Malvinas, entonces íbamos a ir lo de la clase vieja, pero les sacaban las armas que llevaban un mes entre el barro haciendo la instrucción en E6 estaban, que es algo que se hace, 2 meses, y esas mismas armas nos las dieron a nosotros. Bueno, mi arma era un cañón de 90, pero bueno, pasó con varios, que las armas estaban defectuosas. La mía directamente no andaba, es una bazooka el cañón de 90. Yo sabía que no andaba y no logré que me la saquen, me la cambien o me den otro arma, así que me mandaron con eso para Malvinas. Entonces fue una gran desorganización y allá no funcionó de la misma manera. En realidad, no es que nuestros superiores se quedaban con la comida que nos tocaba a nosotros, nos llegábamos nosotros muy poco, pero a ellos se garantizaban de abastecer. Claro, eso claro. Sí es verdad. O sea, todo lo que se cuenta también, o sea, muy fuerte lo que estás contando, porque uno también a veces, desde la enseñanza escolar, por ahí yo cuando era más piba se hablaba de Malvinas como una guerra, bueno, de recuperación, pero que tiene todo un trasfondo, que tiene que ver con la soberanía, que tiene que ver con el país, con la identidad del país, pero también enmarcado, digamos, en las leyes de memoria y verdad y justicia, y también lo que ustedes llevan adelante. Digo, hace poco también, no es hace mucho tiempo, que avanza esta causa por las torturas que sufrieron por parte de los milicos. Digo, todavía sigue la lucha por Malvinas y el legado de Malvinas. Esa es la verdad que falta, sí. La verdad es que allá en Malvinas nos trataban igual que cuando nos trataban acá. Y hay que invéntanselo acá, eran los mismos. O sea, no trajimos noruegos o dinamarqueses, trajeron los que estaban acá. No digo que todos hayan sido malos tipos, pero también estaban los malos tipos. Y bueno, nos aplicaron los castigos que se aplicaban en otro lado, porque aparte, ¿sabes lo que es estar 1 mes y medio en un lugar bien? Cada vez estábamos peor, viendo después que los ingleses se acercaban y que íbamos a tener que... Todos estábamos mal y los tipos estaban más locos que nosotros. Pero sí hubo mucho maltrato, muchos estaqueos, todos por escaparse, ir a buscar comida, porque entre nosotros y la comida que estaba en el pueblo, ¿sabés qué había? Argentinos había, no había ingleses, y nosotros no nos llegaba la comida. Entonces alguno que tenía algún conocido que podía ir para atrás, lo hacía. Pero yo no iba porque no tenía... Lo más probable es que me iba a pasar eso, me iban a agarrar de las pestañas, me iban a traer a patadas en el traste, me iban a estaquear. Pero algunos se fueron y lo hicieron. Bueno, cuando algunos que agarraron, los estaquearon. Pero no son los únicos tipos de tortura. Después, digamos, eso fue como un maltrato. Años después se inició una causa por torturas por alguien en Corrientes que empezó a relevar casos de soldados que habían sido torturados. Llegó y bueno, a la corte, ¿no? Ese se hizo una causa, sí, lleva 18 años. La causa está en la corte. Sí, en realidad es una causa por torturas en Malvinas que ocurrieron en todas las fuerzas. Hay 180 denunciantes, hay 95 que están imputados, hay 4 que están procesados. Y en este momento la causa está en la corte, porque bueno, hay una parte, digamos, o sea, ¿cuál es el nudo de esa causa? El nudo de esa causa es, y el maltrato y esas torturas existieron, sí. El tema es si son considerados delitos de lesa humanidad, claro, o si son delitos comunes. La diferencia es crucial, si son delitos comunes prescribieron, dado el tiempo que pasó. Si son delitos de lesa humanidad no prescriben. Entonces, nosotros entendemos que se hizo sobre una población particular, que son los soldados conscriptos en todas las fuerzas que habían ido a Malvinas. Entonces entendemos que se la agarraron con un grupo en particular. Debería encuadrarse en ese marco de delitos en esa humanidad, porque lo que buscamos es justicia.
Otros, o sea, las fuerzas abonan la teoría de que fueron delitos comunes. Y han ido poniendo palos en la rueda, y la verdad es que después de 18 años solo le tomaron indagatoria a 4 personas, a 4 imputados, y suspendió la toma porque tuvimos que ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que inste al gobierno argentino a que tome cartas en el asunto, y hoy la causa está en la Corte. La Corte no tiene tiempo. Ahí está. Y va a ocurrir una cosa que también pasó con el resto de los juicios. O sea, es ¿cómo es que le llaman? Bueno, como sería el desenlace biológico. O sea, se van a morir los victimarios y tal vez las víctimas sin lograr justicia. Y está como en un estado de latencia la causa. Sí, sin una condena, digamos. Claro. Luis, nos hemos quedado sin tiempo, pero queremos agradecerte 2 cosas. Primero, que haya venido. Nos han quedado fotos afuera y demás, pero se pasó volando. Llevamos 25 minutos charlando. Sí. No parece. No. Pero asumimos el compromiso total, es esto que veníamos diciendo. Es todo el mes de abril. Mayo es un mes muy importante. Sí, a mí me gustaría hacerte una aclaración. Nosotros trabajamos los temas de Malvinas todos los días del año. O sea, nosotros podemos venir cualquier época del año. No tienen la obligación. Entonces te invitamos. Pero cuando ustedes quieran. No tienen la obligación de, digamos, de que tiene que ser el 2 de abril ni que tiene que ser 3 días antes o 2 días después. Nosotros todo el año hacemos. Y una cosa que quizás vos deslizaste, para nosotros la fecha del 2 de abril es importante porque está reconocido que es así. Nosotros realmente nos mueve cuando la guerra va terminando, o sea, el 14 de junio, que es la fecha en que recordamos a los compañeros nuestros caídos. Uh-huh. Esas son fechas importantes para nosotros, son más sentidas si querés que esta otra. Pero bueno, es temporada alta de Malvinas el 2 de abril y tenemos que cubrirlo. No, pero Malvinas es todo el Pero nosotros todo el año hacemos... Todo el año y sobre todo en este contexto, con este gobierno, con un discurso... Este gobierno está reconociendo a los habitantes de las islas como parte en la negociación, o sea, tira por abajo los 50 años de la resolución 2065 del 65, que es la resolución que nos da, que las Naciones Unidas nos da la posibilidad, o sea, nos da prácticamente la razón que tenemos que negociar con... o sea, está jugando en contra de la Argentina. Y los ingleses boludos no son. No va a ser ahora, 30 años, 40 años, van a poner en la mesa. Ustedes dijeron una vez. Se van a acordar. Se van a acordar. Luis, te agradecemos un montón. El agradecido soy yo. Muchas gracias. Muchas gracias. Luis Aparicio del CECIN para hablar de Malvinas con el compromiso no solamente...